Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Leonardo, muy bien, encantado de verte como siempre. ¿Qué reflexión como compartes con nosotros? Mira, fíjate que hoy lunes se cumplen exactamente 5 años del primer confinamiento de COVID. Hace exactamente 5 años, a partir de hoy, nos venían un par de meses de quedarnos en casa. Y creo que no podemos dejar de reflexionar lo que eso significó, lo que fue la gestión de la pandemia en nuestro país y las tareas que tenemos pendientes aún para adelante. Hace 5 años, cuando esto sucedió, en estas fechas, tú recordarás el primer caso a mediados de febrero, la primera muerte exactamente en estas fechas, aquel joven que le gustaba la música, que en un concierto del Vive Latino del grupo Ghost se infecta. Eso es lo que parece. Una persona trabajadora que se transportaba en transporte público todos los días, atiborrado, que va a un concierto sin ninguna restricción, cuando ya había pasado en el mundo por lo menos las señales 2 meses antes de que teníamos que empezar a tener algunas medidas, y ahí nuestro primer caso. Nos llega además COVID con 2 fenómenos que ya estaban sucediendo en nuestro país. La primera, la destrucción del Seguro Popular, y la segunda, la destrucción del sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos. Es decir, nos cae en la pandemia cuando más frágil se encontraba nuestro sistema de salud. Tuvimos además 2 meses por lo menos para prepararnos hasta que tuvimos el primer caso. Vimos lo que estaba sucediendo en Asia, vimos lo que sucedió en Europa, marcadamente Italia, Alemania, España. Sabíamos por dónde venía y aún así no nos preparamos. La gestión de la pandemia fue terrible. Lo negaban. Las decisiones estaban más basadas en la política que en la ciencia, que en la evidencia, que lo que se estaba yendo, porque la incertidumbre es parte de estas cosas. Es decir, que no sepas todo desde el principio, que no sepas de qué se va a tratar, es algo natural a las pandemias. Lo que tienes que hacer es ir aprendiendo y con la nueva evidencia, con la nueva inteligencia, recalcular, cambiar de ruta. Vaya, tan simple como el Waze o el Google Maps, el que lo uses, sales de casa, pones una dirección y te dice tanto tiempo y esta es la ruta sugerida. Sales, inmediatamente hay nueva información, nueva inteligencia, recalcula la ruta y te dice, no, pues ahora vas a hacer más minutos y te recomendamos esta otra ruta. Porque acaba diciendo, todas las rutas eran igualmente malas, pero bueno. Pero te va tratando de sugerir por dónde agarrarla. ¿Qué pasó en nuestro país? Que las peores autoridades sanitarias nos tocaron en su momento, el lenguaraz criminal de Gatell, en donde nunca recalculó. 2 ejemplos muy claritos los escribió hoy en la mañana. Uno, al principio, como nos dijeron, todos lo pensaban, era una generalidad, que eran las grandes gotículas, estas que hacían una hipérbole de 1,5 metros y que por eso la distancia y no acercarnos. Muy pronto, y esto es mediados de mayo del 2020, 5 meses, Mario Molina, que en paz descanse, el Premio Nobel de Química, vino a nuestro país y nos dijo, con mis colegas ya tenemos evidencia suficiente publicada para decir que no son las grandes gotículas, que son los aerosoles, y que por tanto la medida más importante es el uso obligatorio del cubreboca en los espacios públicos. Mayo del 2020, Leonardo, todavía no se daban la mayor cantidad de muertes que se dieron en nuestro país en las olas subsecuentes. Segundo, ¿cómo salía el director general de la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones internacionales, es decir, se necesita hacer muchísimas más pruebas de las que se están haciendo? ¿Por qué? Porque no es la base Centinela que puede medir la curva de Bell
tradicional. Ahora podría haber muchos más picos y mesetas. No es cierto que ya estamos en el punto máximo. Esto se puede repetir. Y además, porque va a haber cerca del 70% de la gente asintomática que sí contagia. Entonces, si vamos a abrir en junio del 2020 nuevamente el regreso a la vida cotidiana, hagamos muchísimas pruebas para saber quién está contagiado, aunque no tenga síntomas, y se pueda resguardar para no estar contagiando. Nunca se quiso corregir. Y como estos dos ejemplos, hay muchísimos. Al final, como nos los presentó la comisión independiente que encabezó Jaime Sepúlveda y que presentó su informe el año pasado, México fue uno de los 4 países con la mayor tasa de defunción en exceso por 100,000 habitantes del planeta. Fuimos el país del mundo donde más personal médico y de enfermería falleció. Fuimos un país en donde en los primeros 3 meses perdimos más de 10 millones de empleos y nunca hubo un programa para apoyar eso. Somos el país en donde se perdieron 4 años de esperanza de vida al nacer y en donde al final de cuentas 807,000 mexicanas y mexicanos perdieron la vida. Hasta hoy no hay responsabilidades institucionales ni individuales, pero lo que es más complejo, no hay un ejercicio del aprendizaje que se tuvo para estar preparados ante alguna nueva pandemia que hay 100% de probabilidad de que la tendremos en el planeta. ¿Qué hemos hecho? Tenemos hoy los protocolos mejor establecidos, tenemos reservas estratégicas de material de protección para el personal médico y de enfermería, tenemos material en cantidades suficientes de oseltamivir para un caso viral, nos estamos preparando para el H5N1, tenemos hoy todo ese aprendizaje acumulado en el sistema de salud para que en la próxima pandemia nos vaya mejor. Hay un gran reto y yo espero que el secretario de Salud... La tienes tú. No, imagínate, no hemos resuelto todavía el abasto de medicinas y tenemos pendiente un asunto de 13,000 millones, un probable quebranto al erario de 13,000 millones con la compra de medicinas, lo cual para mí es muy inquietante. Pero regreso así rápidamente en el tiempo, dos postales. Una, el presidente argentino, que ahora la mujer dice que es una especie de estos egoísta insufrible, le dice en una celebración, por cierto la de Iguala, dice, sacate el barbijo, le decían barbijo porque el presidente de México se enoja. O sea, le molestaba al presidente de este país que la gente usara el cubrebocas. Sí, y lo segundo, Gatell, un lenguaraz que dijo, el vector de contagio del presidente es moral. Eso dijo un doctor en medicina. No, bueno, el que se suponía que era, pero además que no quiso escuchar a nadie. En septiembre del 2020, 6 exsecretarios escribimos un documento, publicamos el libro y dijimos, aquí hay 14 recomendaciones para en 8 semanas poder cambiar el ritmo de transmisión que se estaba teniendo. Dijiste aquí, fuimos el libro ignorados. De Julio Frank. No, peor que eso, estigmatizados. No, bueno, hoy nos siguen diciendo, pues no que iban a terminar con la pandemia en 8 semanas. Digo, pues si no nos hicieron caso de nada. Y no era terminar, era cambiar el ritmo en el que se estaban contagiando en México las personas. Mira, Leonardo, lo digo con todas sus letras porque esto no puede quedar en el olvido. Más de la mitad de esas 807,000 personas que fallecieron en México no debieron de morir. Murieron no porque, como decía el lenguaraz, aquí estamos viejos y las enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad, no. Murieron por las decisiones criminales que tomó el gobierno que ya salió. Mi querido Salomón, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leonardo. Seguimos con la información. Ismael Rivera.